Hola Charlie, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Mira, qué pedazo de ¿Qué obra sitio, tenemos aquí. Sí, Me sí. encanta. Pues esta obra la elegimos en mi colegio, yo soy de Dominicas, de aquí al ladillo. Y la elegimos porque, bueno, la verdad es que primero casi nos eligió ella. Veníamos por aquí y nos atrajo, fue como un impacto visual que nos encantó. Y luego lo que hacíamos era intentar racionalizar la emoción que tuvimos. Nos dábamos cuenta que tenía mucha relación con nuestra función, con nuestro trabajo. Primero porque igual las pinturas de esta época también tenían una finalidad pedagógica, un poco docente. Luego porque es que es bella, es bonita. Y eso de transmitir la belleza, intentar que vean lo bonito del arte, de la naturaleza, del ser humano, es nuestra lucha de cada día, y yo creo que además se va consiguiendo poco a poco. Entonces también esa atracción que tuvimos fue muy intuitiva, muy emocional. Claro, las pinturas de Artaiz, y además que es un tema que lo estamos trabajando mucho, y a mí es una obra que también me gusta. O sea... El hecho de la multiculturalidad, por ejemplo. Aquí, bueno, en el Apocalipsis de San Juan habla de lo que refleja, creo que es esta obra, personas de todas las naciones, de todas las lenguas. En nuestro cole eso lo valoramos muchísimo, tenemos personas de muchísimas nacionalidades y valoramos especialmente la diversidad en todos los sentidos. Y eso ya también nos atraía de esta pintura. Diferentes estatus políticos también, ¿no? Sí. Por aquí. Sí, Rey, sí. ¿no? También. Eso es. Y todos igualados, mirando lo mismo, como si tuvieran un mismo objetivo, sin ningún tipo de disputa, de discordia. Eso nos gustó. Nos gustó también el que todos estuviesen como inclinados hacia esa luz, bueno, que puede ser un poco símbolo de buscar un sentido a las cosas. O sea, que habéis trascendido, ¿no? Habéis hecho vuestra la obra, ¿no? Sí, nos la hemos dado quedado una lectura directamente. contemporánea Sí. y personal, ¿no? Está muy bien, está muy bien.